Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Isabel Carminiani. Amigos, muy buenas tardes. Como ya les comentábamos, el Consejo de Participación Ciudadana designó a Juan Carlos Larrea Valencia como nuevo Procurador General del Estado en reemplazo de Íñigo Salvador. Empezamos con esta información con Daniela Valencia. Daniela, te escuchamos. Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, luego de que fue designado Juan Carlos Larrea como nuevo Procurador General del Estado, en el transcurso de hoy el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social notificará ya a la Asamblea Nacional para que se desarrolle su posesión. Solo entonces Juan Carlos Larrea podrá venir hasta estas instalaciones a asumir su cargo. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Sí, juro. Con este juramento, Juan Carlos Larrea Valencia fue designado oficialmente como Procurador General del Estado, un cargo que desempeñará por los próximos 4 años en reemplazo de Íñigo Salvador. Uno de sus grandes retos, dijo, será recuperar los fondos que se ha llevado la corrupción. Los puntos más importantes del plan de trabajo hemos expuesto cuáles son los mecanismos que creemos que pueden servir para mejorar el nivel de recuperación de activos, sobre todo del exterior, ¿no? Que tenemos algunas iniciativas de cooperación internacional y de contratación internacional también de firmas especializadas. En mayo, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, reconoció que aproximadamente son 70.000 millones de dólares el dinero que debería recuperar el Ecuador, pero solo la 10ª parte es comprobable. Apenas 4 millones de bienes fueron recuperados hasta entonces. Juan Carlos Larrea Valencia es abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ha sido docente de esa universidad y de la Escuela de la Función Judicial. Se ha desempeñado como asesor jurídico del Servicio de Rentas Internas, asesor jurídico del exministerio Secretaría de la Producción y gerente legal de la empresa Holcim Ecuador S.A. En 2017 fue parte del comité de expertos que participó en la valoración de méritos de los participantes del concurso en el que se renovó de forma parcial a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, cuando Gustavo Yac era presidente del Consejo de la Judicatura. Vamos a aplicar una metodología que fue explicada en el plan de trabajo, que implica no solamente el enfoque de defensa, sino un enfoque de prevención, mucha capacitación, asesoría permanente a las entidades públicas y trabajo en territorio. Ese es un poco. Juan Carlos Larrea Valencia fue el tercero de la terna enviada por el Ejecutivo, el único que no recibió objeciones en la fase de impugnación. En agosto de 2020, la Procuraduría General del Estado creó la Unidad de Recuperación de Activos y lleva adelante 12 causas en las que se debería reparar el Estado ecuatoriano por cerca de 153 millones de dólares. Causas en casos como el caso Sobornos 2012-2016, el caso Odebrecht y también de los Isaías. Causas en las que se deberá poner al frente el nuevo procurador Juan Carlos Larrea Valencia. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Gracias, Daniela. Una buena tarde también para ti. Revisamos otros temas. Un audio filtrado en redes sociales da cuenta de un nuevo caso de diezmos en la Asamblea. Se trata del legislador de Pachacutic, Joel Abad, quien estaría solicitando colaboraciones económicas a sus trabajadores. Su bloque legislativo se reunirá el lunes para tomar decisiones. Esos diezmos, eso tiene mucha repercusión, que puede costarle el puesto a la asambleísta. Entonces, en ese sentido, que no aparezca, sino como un fondo, como un voluntario, aporte voluntario de ustedes. Quien habla en este audio sería el legislador Joel Abad de Pachacutic, que estaría dirigiéndose a su equipo de trabajo sobre cómo se deben realizar las contribuciones, como él prefiere que le llamen. En el audio además dice que nada de depósitos ni recibos. ¿Para qué? Para evitar las cuestiones legales. Entonces, ahora Abad lo desmiente. no ha habido ningún conocimiento que yo he tenido al respecto y por lo tanto, si es que existe el momento en que tenga que responder, en su momento oportuno lo diré. Los diezmos son causal de destitución tras las reformas que se hicieron a la ley de la función legislativa y por los casos que se ventilaron en el periodo anterior. El Comité de Ética es el ente dentro de la Asamblea que debe investigar este tipo de casos. Tendrán que presentar con los documentos respectivos la denuncia y el comité con todo gusto abocará conocimiento las denuncias, venga de donde venga. Hasta el momento ningún bloque legislativo ha mencionado la intención de presentar la denuncia, incluso en su bancada es un tema que prefieren evitar.
Soy parte de la bancada, no doy opiniones personales. Muchas gracias. Aunque la jefa del bloque de Pachacutic señaló que se reunirán el próximo lunes para tomar decisiones. Y habría que averiguar al asambleísta para que informe el audio que se está circulando para que sea transparente. Este nuevo escándalo se da dentro de las filas del movimiento indígena, sobre todo cuando el Comité de Ética investiga a Guadalupe Llori, también de Pachacutic, y también por un supuesto cobro de diezmos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Vamos con otro tema. Iniciaron las comparecencias de interpelantes e interpelados en el proceso de juicio político unificado contra los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Se los procesa por supuesto incumplimiento de funciones en la designación del superintendente de ordenamiento territorial y por supuesta arrogación de funciones en el contexto de la designación de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado. Primero debemos decir que hay un solo juicio político en contra de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos 4 interpelantes. Esa fue una decisión tomada por la Comisión de Fiscalización al haber unificado las 2 causas. Los testigos, los comparecientes que han actuado el día de hoy han permitido identificar efectivamente la existencia de presiones para las designaciones de algunas autoridades de control. Obviamente estas presiones provienen de sectores políticos y también advierten la vinculación con algunos vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Ya estamos de regreso para contarles que Augusto de la Torre será el candidato de Ecuador para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. El organismo tiene una presidencia encargada tras la destitución de Claver Carone. El pasado 26 de septiembre, el Banco Interamericano de Desarrollo destituyó de la presidencia del organismo a Mauricio Claver Carone por tener una relación amorosa con una subordinada y 2 días después anunció el inicio del proceso para nombrar a un nuevo titular. Los 48 países miembros del BID deben nominar a sus candidatos hasta el 11 de noviembre y Ecuador ya tendría un nombre. Se trata de Augusto de la Torre. Esta mañana, en una entrevista con los representantes de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, argumentó la elección. Estamos planteando un candidato y estamos analizando que el nombre Augusto de la Torre sería un excelente perfil para coronar esa institución. De la Torre tendría todas las credenciales necesarias para llegar al organismo. Pues doctor en Economía en Notre Dame, ha dado clases en Columbia, eso en la parte académica, fue gobernador o gerente general del Banco Central del Ecuador aquí en la década de los 90 y luego pues ha sido economista en jefe del Banco Mundial durante 20 años, digamos. Entonces es de los más solventes. Otros nombres que suenan para la presidencia del BID son Michelle Bachelet, expresidente de Chile, y Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica. El aspirante ganador tendrá un periodo de 5 años y una opción a la reelección. Joana Ramos, 24 horas. El gobierno entregó becas y ayudas económicas para que jóvenes puedan acceder a educación de 3er y 4º nivel. La Secretaría tiene abierta una convocatoria que forma parte del programa de generación de oportunidades. Luisa María Heredia nos amplía esta información. ¿Qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, esta mañana el presidente de la República, Guillermo Lasso, cumplió agenda en Guayaquil. Estuvo aquí en el Instituto Superior Tecnológico Guayaquil, esto es al sur de la ciudad, donde encabezó el acto de entrega de becas y ayudas económicas, un programa que lleva la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y mediante el cual, según Andrea Montalvo, titular de la entidad, se han destinado más de 13 millones de dólares para brindar oportunidades a jóvenes bachilleres de seguirse formando. Escuchemos. Son 1.941 ayudas económicas que suponen un salario básico unificado durante un periodo académico, más de 230 becas para estudios de 4º nivel, 1.166 becas para formación técnica y tecnológica, 217 becas en el área de hidrocarburos y aquí... El mandatario precisó que en total son 3.500 los beneficiarios hasta el momento, pues la convocatoria para postular a las becas y a las ayudas académicas estará abierta hasta el 31 de octubre en la página web de Cenecit.
Escuchemos ahora al presidente Guillermo Lasso. El proyecto de oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento del talento humano abre muchas puertas. Hay ayudas económicas para grupos prioritarios, mujeres víctimas de violencia, cumpliendo con los acuerdos en las mesas de diálogo. Hay becas para quienes pertenecen a pueblos y nacionalidades, y también para deportistas de alto nivel. El jefe de Estado destacó además los 1.324 millones de dólares, que es el presupuesto para las universidades que ha sido asignado por su gobierno, la cifra más alta, dijo, de los últimos 11 años, y ratificó así su compromiso con el futuro de los jóvenes ecuatorianos. Es lo que puedo informar desde acá. Liz, tú continúas en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias por ese reporte. Las asambleístas miembros de la comisión ocasional que investiga el caso Bernal evidenciaron que existieron omisiones por parte de oficiales y cadetes dentro de la Escuela Superior de la Policía la noche de su asesinato. Paul Cuello nos cuenta más desde ese lugar. Hola, Paul. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, esta mañana la comisión ocasional que se creó en la Asamblea para investigar el asesinato de la abogada María Belén Bernal acudió por segunda ocasión acá a la Escuela Superior de la Policía para recabar indicios y también versiones sobre este caso. Les hemos preparado un reportaje sobre este tema. Veamos. Ha transcurrido más de un mes y las asambleístas miembros de la comisión que investigue el asesinato de la abogada Bernal siguen preguntando a las autoridades quiénes son los responsables de este hecho que pudieron haber encubierto a Germán Cáceres, principal sospechoso de este crimen. ¿Qué pasa con los generales también? ¿Por qué no se han pronunciado? Nos da mucho que decir. No se está transparentando la información y falta información que están ocultando y eso es evidente. La directora de la Escuela Superior y la viceministra del Interior respondieron que son 14 los oficiales y cadetes que están siendo procesados internamente en la institución por este caso. Indicaron que la información ya fue entregada a la Fiscalía General del Estado. El número de personas que estuvieron esa noche se conoce, se ha enviado ya el listado, como lo he mencionado, dentro del informe que se ha realizado por parte de la Escuela Superior de Policía, se ha entregado todos esos detalles y esa información pues ya está dentro de la investigación previa. Las asambleístas en tanto constataron que existieron varias omisiones la noche del asesinato de la abogada Bernal y que les preocupa que exista un encubrimiento por parte de superiores. Aquí hay dos villas que le llaman así, donde tenía que estar un subdirector y tenía que estar un director, y lamentable hasta el momento no sabemos y no tenemos los nombres de quién estuvo a cargo el día en que lamentablemente pasaron los hechos. Aquí también le consultaron a la directora sobre los últimos casos de violencia a mujeres que se han cometido también dentro de esta escuela policial y que se han hecho público en estos últimos días. Esta dirección y la Policía Nacional está brindando todas las facilidades necesarias a Fiscalía para que estos hechos se esclarezcan. Aparte que nosotros tomaremos las acciones administrativas y disciplinarias correspondientes. La primera autoridad de esta institución sobre estos casos hizo un llamado a la Asamblea y autoridades para reformar las normativas sancionatorias que tardan mucho tiempo en ejecutarse. Confirmó que los responsables de estos hechos siguen trabajando en la escuela superior, a pesar de estar dentro de un proceso de investigación. Necesitamos de la parte de la Asamblea Nacional como tal para que estos casos no se vuelvan a ocurrir, que la justicia, estoy hablando en los reglamentos, me refiero a las leyes, no sean tan laxas. Así es, esta misma comisión deberá presentar en las próximas semanas un informe al Pleno de la Asamblea para determinar si es que existieron responsabilidades por parte de las autoridades del Estado. Estaremos pendientes sobre este caso. Regreso a estudios de ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Muchas gracias, Paul, por tu informe. Y a propósito de este caso, les contamos ahora que uno de los abogados de la familia de María Belén Bernal denunció esta mañana haber sido víctima de un supuesto atentado. Desconocidos se acercaron a su vehículo en movimiento y rompieron los cristales de la parte posterior. Que pasaron de las amenazas a los hechos, dice uno de los abogados de la familia de María Belén Bernal, luego de denunciar que ha sido víctima de un supuesto atentado la mañana de este viernes. Jesús López cuenta que por las características del ataque, esto no tiene relación con la delincuencia común. Y al llegar al sector de la Alameda,
en virtud del tráfico, iba con la marcha lenta y un motociclista pasa y no sé con qué objeto me rompió el vidrio de la parte posterior. Hemos recibido mensajes extorsivos, mensajes de amenazas y ya vemos que se empiezan a plasmar esas amenazas. Ya pasaron a los hechos. López iba con su esposa. Solo cuenta que escuchó el estallido de la ventana posterior derecha de su carro y sin aparente intento de robo el motociclista aceleró y se fue. Creo que es lo que pasó. El motociclista no le debe la cara. Junto a su colega Galo Quiñones, también del equipo de defensa de la familia de Bernal, asegura que en su ejercicio profesional es la primera vez que lo amenazan, que todo ocurre desde que dirige las denuncias en contra de miembros de la Policía Nacional en el contexto del caso de femicidio de María Belén Bernal. ¿De qué sucede en ese caso y qué sucedió con la policía? Que no está actuando como debería. No obstante, amenazas? Jamás he tenido amenazas. No obstante, en este caso. La denuncia la colocó en sus redes sociales apenas ocurrió el supuesto atentado. Y me acaban de romper el vidrio de mi vehículo, justo en estos instantes mientras me dirigía a mi trabajo. El equipo de defensa de Bernal ha cuestionado la acción policial en el proceso de localización y búsqueda del principal sospechoso del crimen, Germán Cáceres. Públicamente han dicho que los informes de la policía al respecto son una burla y creen que hay alguien que quiere ocultar información. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Seguimos con más. Esmeraldas necesita también una intervención de tipo social de parte del Estado, según la policía, pues grupos delictivos se acercan a las comunidades a ofrecerles obsequios e incluso atender sus necesidades. En Esmeraldas, tiguerones y grupos vinculados a los choneros mantienen una encarnizada guerra. El coronel William Calle, jefe de la subzona Esmeraldas, reveló que no se trata de un conflicto entre organizaciones pequeñas y se refirió al número de integrantes que, según informes policiales, tendría una de las organizaciones enfrentadas. Aquí en la cárcel solo hay 1.500 tiguerones en la cárcel. Afuera, en los barrios, nosotros hemos contabilizado alrededor casi de 3.000 a 4.000 tiguerones. Olger Cortés, comandante de la zona especial Esmeraldas, dice que el número de integrantes de estas agrupaciones delictivas es incierto y explica por qué. Nuestros informes de inteligencia nos orientan a que existen personas que se identifican con este tipo de GDOs. Estas personas tratan de realizar, incluso de llegar a los barrios con alguna propuesta de índole social. Entonces, obviamente, se exacerba el número y se vuelve un número incierto. La policía describe el modo en que opera el crimen organizado en busca de nuevos integrantes, en busca de respaldo que consiguen. Estas organizaciones van y les dan juguetes en Navidad, les dan regalos, les dan electrodomésticos, entonces les tienen ahí unos grafitis, unos pósters como líderes, como dioses. Nosotros incluso ingresamos allá y toda la gente le quiere quitar al preso, los familiares. Todo el sector de ahí salen 1.000, 2.000 personas a quitarle a los presos. Por eso creen que es fundamental que el gobierno atienda esta crisis también desde lo social. Yo veo que incluso hay mucha pobreza en estos sectores. Midumi está para hacer casas para los pobres. Ahí debería ir la empresa eléctrica que ponga luz. Deberían poner siquiera una canchita, ¿verdad? Yo haría un llamado a las autoridades. Esto, si se quiere componer, es integral. Que la solución tiene que involucrar a todas las autoridades y a todos los estamentos. Y es que en Esmeraldas, entre Fuerzas Armadas y Policía, suman aproximadamente 4.000 efectivos, frente a dos agrupaciones en guerra que trabajan en el reclutamiento constante de nuevos integrantes, lo que ha hecho que cuantificarlos no sea una tarea sencilla. Sin embargo, lo cierto es que en número podrían ser fácilmente muchos más que quienes pertenecen a la fuerza pública. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Continuamos con más información. Este sábado inician los operativos de control a propósito de la final única de la Copa Libertadores, mientras que el miércoles 26 de octubre empiezan la llegada de los equipos. El contacto es con Luis Alfredo Zúñiga, quien nos cuenta más. Hola, Luis. Así es, como están, muy buenas tardes. A esta hora me encuentro sobre la avenida Barcelona frente al Estadio Monumental. Recordarles que esta vía el día 29 de octubre en la final única de la Copa Libertadores a jugarse acá en Guayaquil estará totalmente cerrada al tránsito vehicular. Únicamente podrán acceder quienes tengan su boleto en mano, pues en cada extremo de esta vía, es decir, en la avenida Portete y Bellavista, iniciarán los filtros. Este sábado también arranca ya el operativo de seguridad que se irá intensificando a medida que se acerca el día
día de la final. Este contará con 10.000 uniformados, incluyendo 500 militares, cierre de calles y también rutas especiales de buses. A partir del 26 de octubre se conoce que arribarán los equipos de Flamengo y Atlético Paranaense ya acá, a la ciudad de Guayaquil. Según el embajador de Brasil en Ecuador, Pompeo Andrucci, prevén la llegada de 50.000 personas procedentes de su país, especialmente desde Río de Janeiro. Son los hinchas del Flamengo que tiene la mayor cantidad de aficionados. El embajador Andrucci solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia la autorización para montar un consulado extraordinario itinerante que ayude a los brasileños antes, durante y después de la final, ya que en Guayaquil no existe embajada o consulado. El Flamengo alquiló, según se ha informado, un avión que viene con 352 personas, con la delegación, que son los jugadores, el equipo, sus familiares y también amigos. A la par, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil se trabajará con 26 counters internacionales y 20 nacionales ante la afluencia de turistas para estas fechas. También se aumentarán más de 200 personas en el área de migración de los aeropuertos de Quito y de Guayaquil. Eso sumado a un mayor control en la frontera norte y sur del país. De esta manera se prepara ya el país y también sobre todo la ciudad de Guayaquil ante pocos días de que se dé la final única de la Copa Libertadores. Continúan con más en Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también, Luis Alfredo. Gracias por ese completo informe de cómo se prepara entonces la ciudad para recibir a los visitantes por la Copa Libertadores. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más.